Hola, buenas tardes. En el video tutorial de hoy voy a mostrarles cómo realizar los cortes en costuras del modelo para posteriormente, con base en estos cortes, realizar un mapeado V utilizando la herramienta de mapeado que tenemos en Blender. Con el modo de selección de arista voy a proceder a dividir por segmentos, por pedazos, el fuselaje del avión, y la idea es generar cortes que nos den formas lo más regulares posibles para que cuando se realiza el corte pues no se haga una distorsión muy eh, muy compleja de la malla, porque usualmente, por ejemplo, en este elemento que tenemos acá, que es la cabina, por su forma, por su volumen, cuando se abra la malla es posible que se distorsione muchísimo la malla y esto haría un poco difícil poder dibujar sobre ella. Me refiero a la exactitud de los trazos y de cualquier elemento que se ponga en la malla. Con control E elegimos Mark Sim para realizar la costura. Vamos a hacer divisiones en diferentes partes de la malla, aquellas que nos permitan cierto nivel de regularidad. Bien, aquí hemos cortado las alas. Obviamente podemos tener la opción de separar las alas en sus dos mitades, el superior e inferior. Esto nos puede permitir un mejor control del dibujo de la malla. Hay que tener cuidado cuando se selecciona la herramienta de Alt Shift, porque suele escoger vértices que de pronto van a ser innecesarios y de pronto puede dar lugar a una selección errónea. Por eso toca estar muy pendiente de qué se le selecciona con exactitud. Es importante utilizar la herramienta de rotación, el botón central del mouse, rotar la malla, preferiblemente en una vista ortogonal, una vista isométrica, para que nos quede fácil analizar la malla, cómo es que se está comportando y de qué manera realmente nos puede resultar óptimo los cortes. Aquí la idea es separar todo aquello que sale del cuerpo general del fuselaje, separar las alas y lograr que el corte sea lo más limpio posible en el momento en el que se vaya a dibujar. Aquí hay algunos planos que hay que convertir en triángulos, pero por ahora no es problema, porque Unity permite convertir, una vez se generen el mapeado B, permite generar estos planos, lo que significa que en cierta forma adapta la nueva geometría, perdón, la nueva geometría creada a partir de la triangulación, y la adapta a lo que se está generando como mapeado V. Entonces más adelante vamos a ver cómo la malla realmente no queda distorsionada, más bien se adapta perfectamente a la forma general que nosotros vamos dando al objeto.
Bien, aquí tenemos un corte. Obviamente es posible que surjan errores, pero por ahora parece que está bien este corte en este apartado. Vamos a mirar acá. Bien, aquí por ejemplo están sobrando unos cortes. Y vamos a mirar acá. Ok, aquí vemos otros que sobran. Y creo que aquí ya podemos hacer un corte. Control E, Marcin. Ahora vamos a hacerlo correspondiente al tren de aterrizaje. Bien, parece que estamos consiguiendo una regularidad bastante interesante. Esto pues ayuda un poco a que la malla, cuando se esté convirtiendo en un plano B, pues no se distorsione. Bien, por ahora ya tenemos una malla muy bien construida. Ahora lo que podemos en este momento es que tenemos aquí unos elementos que se repiten como el tren de aterrizaje, así que solamente vamos a copiar, a cambiar, perdón, la malla del tren de un costado y posteriormente pues la vamos a copiar, la vamos a duplicar. Bien, aquí hemos dividido. Aquí vemos por ejemplo algunos elementos que se están dividiendo sin necesidad, y aunque este va a tener un material realmente plano, sin textura, sí es importante tenerlo separado. Bien, inclusive pudiéramos dejar esto de un solo tiro. Ok.
Visualizar la malla transparente o sólida nos ayuda a entender un poco mejor cuáles son las zonas que podemos cortar bajo una metodología u otra. Obviamente la idea es hacerlo de la manera más óptima posible. Parece que aquí se nos borró algunos segmentos que ya habíamos dejado claros. Vayamos generando costuras por si las moscas se nos borran nuevamente. Y tenemos acá unos cortes. Aquí por ejemplo este de acá no es necesario. Podemos hacerlo desde acá. Como digo, más adelante si existe algún error en el mapeado, pues podemos simplemente revisar y más adelante miraremos una técnica que nos va a permitir hacer selección de aristas o grupos de aristas y vértices de una manera pues relativamente cómoda. Bien, aquí estamos ya finalizando con este proceso. Ok. Bien, creo que tenemos acá ya un elemento que está mejor definido ahora. Bien, vamos a hacer un mirror en el eje Y y por ahora vamos a dejarlo solamente de esta forma sin aplicar modificador. La idea de no aplicar el modificador es que simplemente si hay alguna corrección que hacer pues se va a ver reflejado en el otro costado. Vamos a hacer lo propio con las paletas. Aquí lo que podemos hacer básicamente es borrar solamente 3, dejar una y posteriormente pues simplemente vamos a hacer la reposición de aquellas que estén sobrando, perdón, de aquellas que falten por duplicar. Vamos a hacer el mapeado de las paletas con base en esto y luego hacemos la rotación.
Bien, aquí tenemos una cara que no va a ser necesaria tenerla porque no se va a ver, así que podemos borrarla. Lo mismo es algo que percibí aquí del tren de aterrizaje. Son caras que no se van a ver, no son necesarias. Ok. Bien, creo que ahí quedó muy bien cuadrado. Vamos a ver esta última estructura, cómo hacemos los cortes. Aquí vuelvo y digo, hay unos que no son necesarios. Bien. Control E, marca sin. Vamos a quitar esta cara que no se ve y que nos está sobrando. Vamos a hacer el spin. Listo. Bien, hemos terminado el mapeado del avión. Ahora solamente hemos hecho básicamente el corte. Vamos a ver cómo realizamos la proyección como tal del mapeado. Entonces vamos a darle un wrap. Aquí vemos una primera división de la malla. Vemos los diferentes componentes dispuestos, digamos que dentro del plano del mapa V. Aquí hay algo que es importante tener muy en cuenta, y es que en esta parte del mapeado tenemos una aeronave que tiene básicamente una simetría basada en un eje. Tenemos este costado que es exactamente igual a este, lo que podría significar que podríamos obviar parte de esta forma. Podríamos incluso borrar aquello que se duplica realmente y poderlo proyectar hacia el otro costado. Obviamente podríamos dejar algunos elementos que no sería necesario ni borrar ni duplicar. Me refiero a estas caras de acá, por ejemplo, de la cola. Y tenemos estas formas de acá, estos planos de acá que realmente no se pueden dividir. Listo. Esto podríamos simplemente separarlos en la malla por un momento. Podríamos separar la cabina. Podríamos separar esta parte del motor. Y ahora sí concentrarnos en el resto de la aeronave. Simplemente podríamos coger todo este costado y duplicarlo, cortar una mitad y reflejarla hacia el otro lado. Vamos a mirar bien, aquí tenemos un pedazo que nos hizo falta separar.
que no habíamos contemplado, que es precisamente este pedazo de acá. Bien, ahora sí, miremos. Ok. Generalmente las texturas o algunos elementos que se dibujan se van a replicar en un ala y en otra, y resulta pues más cómodo hacerlo de manera simétrica. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separar por un momento esta malla y vamos a quitarle una mitad. Vamos a quitarle esta mitad. Tenemos que cerciorarnos muy bien de estar seleccionando los vértices que corresponden realmente a la malla. Entonces, suprimir caras, y aquí tenemos un despliegue de las alas del fuselaje que nos va a quedar mucho más fácil acomodar y adaptar. Por ejemplo, tenemos esta parte del ala que podemos simplemente orientar de esta manera. Inclusive podríamos simplemente tratar de reflejar un poco mejor. Vamos a ubicarlo de una manera un poco más regular, tratando de formar una especie de rectángulo con todas las partes que estamos encontrando. Y más adelante pues vamos a tener la oportunidad de ver el otro costado reflejado, que es precisamente lo que es el avión en realidad. Bien, tenemos acá esta parte y vamos a hacer que esto se duplique hacia el otro costado. Mirror, Y, vamos a decirle que aplique, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la parte que borramos. Cerciorémonos que cogemos los vértices que corresponden y vamos a reflejar Vs, Mirror, Axis, y tenemos reflejado nuestras componentes de las alas, fuselaje y demás. Inclusive aquí podríamos no, creo que podemos seguir con la idea. Aquí después podemos acomodar un poco con mayor rigurosidad, pero por ahora podríamos acomodar en estos espacios vacíos otros elementos para que no se pierda demasiado espacio en el mapa. Bien, ahora vamos a fusionar estos componentes con lo que acabamos de separar. W, remover dobles, y ahora simplemente vamos acomodando. Como dije, podemos en los espacios vacíos acomodar partes y hacer que sea un poco más eficiente la organización del espacio y las formas. Obviamente
aquí vemos que se está empezando como a perder un poco de cosas. Vamos a empezar a adaptar un poco mejor esta distribución de componentes. Ups. Estábamos tratando de hacer una distribución un poco más simétrica, pero pues obviamente aquí tenemos que adaptar las cosas a lo que realmente se está generando como distribución. Entonces vamos a ubicar mejor estas partes y si es necesario pues redimensionamos la geometría en el mapa V. Eso no hay ningún inconveniente en realidad. Aquí, por ejemplo, podemos dejarlo alineado a esta parte, lo bajamos y vamos a correr esto. Bien. Aquí hay algunas cosas que pueden ser readaptadas. Nuevamente digo que esto es cuestión de mucha paciencia y pues con el tiempo uno va como adquiriendo la habilidad para medir espacios de una manera cada vez más eficiente. Bien, dejemos esto un momento separado, juntemos estas alas, este costado, y miremos si es viable reacomodar esto de otra manera. Aquí giramos 90 grados, tratamos de hacer giros de 30, 60 o 90 grados con el fin de que no se distorsione, que la rotación no nos haga perder mucho el sentido de las partes. Ahí no hay que olvidar que todavía faltan otros componentes como el tren de aterrizaje y las paletas. Creo que nos va a tocar hacer una adaptación diferente de las alas, porque aquí se está perdiendo bastante espacio. Bien. Bien, hemos podido lograr una primera distribución de vértices. Vamos a ahora hacer lo propio con el tren de aterrizaje. Vamos a ver cómo nos quedó este. Obviamente se va a desplayar sobre todo la forma del mapa V, del cuadro del mapa V,
Y pues esto pues es normal, pero creo que es importante tener claro, no perder la orientación de cuál es la verdadera escala que nosotros tenemos que tener como en cuenta. Bien, aquí más o menos ya teniendo claridad sobre este, podemos darle a aplicar y simplemente reflejar 1 mirror X. Vamos a soldarlo vamos a hacer este desplace, un wrap, y de hecho creo que podríamos hacer 2 mapas UVs por ahora. Bien. Vamos a hacer el desplazamiento de una sola hélice, como habíamos hecho anteriormente. Vamos a tratar de organizar estos planos de una mejor manera porque están bastante diferentes. Bien, aquí ya nos queda mucho más fácil organizar el grupo de las aletas, perdón, de las aspas del rotor. Nuevamente, face. Si bien podríamos dejar el mapa pues coincidente con las aspas, estaríamos corriendo el riesgo de que de pronto si vamos a hacer efectos de sombras, vamos a generar un mapa de sombras, pues realmente va a quedar muy mal hecho porque siempre se van a estar repitiendo las mismas sombras sobre los mismos planos y el sol realmente no cae de esa manera. Entonces por esa razón hacemos este ejercicio pues tan diferente. Vamos a hacer por ahora vamos a hacer una escala de todas estas partes y vamos a tratar de adaptarla realmente a lo que es. Tenemos por ejemplo que el tren de aterrizaje pues relativamente cercana a la escala de las aspas. Tenemos este otro elemento. Bien. Vamos a fusionar ahora esto con el avión, el resto del avión. La idea es generar un solo mapa de texturas. Obviamente aquí lo que vemos es algo completamente desordenado, pero a partir de ahora pues podemos organizar un poco mejor el mapa y lo vamos a hacer agrandando esta vista. Estos elementos que forman parte del avión vamos a tratar de escalarlos para darles una dimensión más o menos que corresponda a lo que originalmente es el diseño que habíamos generado al principio. Entonces aquí ya tenemos por ejemplo algunas cosas que podemos adaptar mejor.
Es bueno mantener como cierto aire entre los elementos y evitar superposiciones que después nos pueden llegar a causar problemas. Entonces tenemos acá, aquí vemos que el tren de aterrizaje de atrás está muy pequeño. Vamos a rotarlo a 90 grados. Listo. Nos ha quedado esta forma que tenemos que empezar a corregir su posición. Bien, creo que esta ha sido exitosa la distribución de los elementos, diferentes componentes del avión en el mapa V. Si se dan cuenta, pues en realidad no, esta técnica, si bien puede generar uno que otro defecto, pues de todos modos resulta bastante interesante, y con el tiempo y con la práctica pues uno puede lograr mejores resultados. Por ahora eso es todo con respecto a la segmentación de nuestro avión en, en partes, en, digamos que en pequeños pedazos para el mapeado V. Obviamente podemos empezar a generar después materiales por colores que nos permitan separar los diferentes componentes, o bien aplicar texturas. Podemos aplicar algunos efectos, pero ya esto corresponde más a una tarea de texturizado propiamente dicha. Por ahora pues esta es como la división de nuestra nave en planos para su mapeado y sus coordenadas V. Les agradezco mucho, espero que pues haya sido de su agrado este video tutorial, y espero que estén muy bien. Muchas gracias.